los indios, tener a los peones agrícolas sojuzgados. Hacer una independencia para hacer negocios, no para que los pueblos fueran malditos. Y a esto se sumaba el clero recalcitrante que estaba encumbrado en la cúpula de la Iglesia Católica en la región, los cuales también no querían que las ideas liberales, de ideas de libertad de culto, proliferaran en Centroamérica, y mucho menos la educación. Morazán era consciente de que todo estaba por hacerse, de que el subdesarrollo era culpa del colonialismo español y que solo una legislación basada en principios de igualdad podía convertir a Centroamérica en una nación próspera. Cuando empieza a suprimirse la esclavitud de los negros, cuando comienza a ponerse la libertad de cultos, la libertad de imprenta, de asociación, etcétera, se sienten agredidos. Y fue como Morazán, siendo presidente, tenía que estar encontrando continuamente elementos que dispersaban a esta América Central, que tendía a la balcanización por la fragmentación tanto geográfica de la situación como los pequeños grupos de poder que estaban ahí fraccionando su nación. Unas veces fueron los hondureños, otras los nicaragüenses los que estaban en contra de Morazán y los guatemaltecos en favor, pero la mayoría de las veces fue al contrario. Entonces ese cambiar de idea denota la fragilidad con que los sectores en las diferentes provincias se imponían en determinado momento, pero Morazán jamás olvidó cuál era el centro de la lucha. Nunca demostró ser una figura grande, pues, ante la gente que lo trataba. Tenía una humildad y una sencillez increíble. Fue un hombre que no tuvo ambiciones personales. La ambición de él era la unión de Centroamérica. Morazán fue un hombre de paz. Morazán fue un hombre de diálogo. Siempre, antes de iniciar una batalla, él quiso la paz, no por cobardía, sino porque él quería evitar una efusión de sangre. Pero cuando ya no hubo acuerdo, entonces él tuvo que demostrar que sí podía batallar y, aunque no había recibido instrucción militar, nunca, fue un hombre genial en lo militar. Y cuando veían al jefe, que le decía el general en jefe, cuando veían los soldados al hombre, ellos sentían, solo con verlo presente él, sentían fuerza. Era un hombre de un carisma tan grande que la gente y las mujeres también, sobre todo ellas, le profesaban mucho amor y él se dejaba querer, si bien era respetuoso. Además, Morazán, por su encanto, no solamente tuvo, digamos, una esposa ante Dios y ante los hombres, sino que tuvo otras personas, pues, con quien tuvo hijos. Pero él, a su esposa María Josefa Lastiris, él la adoraba como su hija, y a lugares donde iba él, iban ellos. Pero acuérdese que el político a veces, en ciertos momentos, tiene que desprenderse un poco de su hogar. Entonces, sus negocios de madera que tenía en Honduras tenían sus vaivenes, porque él no estaba al frente de sus negocios. Entonces le interesaba más la patria grande, la Unión Centroamericana, que ante todo su economía familiar. A pesar de su dedicación durante 8 años por darle un mejor futuro a la región, se sucedían levantamientos en las provincias que pretendían separar sus destinos de la Federación. En un intento por lograr el entendimiento, Morazán trasladó la capital de la República Federal a San Salvador en febrero de 1834.
Allí fue nombrado por la legislatura salvadoreña benemérito de la patria, pero ello tampoco era suficiente. La falta de visión de unos y la ambición de otros obstaculizaban a Morazán lograr la necesaria unidad de Centroamérica. Por si fuera poco, una epidemia de cólera llenaba de terror a toda la región. Y los enemigos del general aprovecharon muy bien la situación. No habíamos sido culturizados. Era una población que el 98% eran analfabetos. Solo un 2% sabía leer y escribir, y así es bien fácil de manipular. Entonces, allí se inventa que el cólera morbus fue producto de que Morazán mandaba deliberadamente a envenenar las aguas para, de esa manera, se murieran los indígenas, arrebatarles las tierras y entregárselas a los ingleses. Entonces, la iglesia arma a Rafael Carrera, un sanguinario y letrado, que lo llamaban San Rafael, y con un ejército de fanáticos logran hacer creer al pueblo que las aguas son envenenadas para quitarle las tierras a los indígenas y a los ingleses. Son infamias que se han dicho contra Morazán. ¡Abajo, Morazán! ¡Fuera, Morazán! ¡Ahora somos esclavos! Y vamos a seguir luchando contra él. Cuando la iglesia se da cuenta que el haber apoyado a Carrera resultó en un fiasco, que aquel hombre asesina, hace cosas contrarias a lo que se buscaba, le piden a Morazán que establezca el orden, y para establecerlo hay que convertirlo en un presidente dictatorial. 3 veces le fue ofrecida la presidencia a Morazán, y Morazán 3 veces rechaza esa oferta, porque eso iba contra sus principios cívicos, sus principios éticos y morales. Morazán pretendía vencer a su enemigo en el campo de batalla, pero Rafael Carrera lograba siempre escapar de los muchos enfrentamientos que sostuvieron. En aquel tiempo Nicaragua se declaraba independiente de la Federación y el Congreso Federalista de El Salvador otorgaba a los estados la libertad de autodirigirse. Para ese entonces el período presidencial del general había terminado. El Congreso había clausurado y por tanto no se celebraron nuevas elecciones. Era el fin de la Federación. Morazán quedaba sin poder, pero al poco tiempo fue electo jefe de Estado de El Salvador, tomando posesión del cargo el 11 de julio de 1839. Sin embargo, gobernar allí tampoco le sería fácil. Para los opositores de Morazán, este seguía encarnando el ideal unionista y liberal de Centroamérica. Había que combatirlo. Honduras, Nicaragua y Guatemala hacen alianza contra el gobierno salvadoreño de Morazán y emprenden la invasión del territorio dirigida por el general hondureño Francisco Ferrara. Eso fue el 15 de septiembre de 1839. A medianoche, los nicaragüenses se tomaron San Salvador, la plaza de San Salvador, lo único que tenía Morazán. Mandaron a 2 hombres. Venimos, que ya nuestro ejército de Nicaragua se tomó la plaza de San Salvador. También le informamos que tenemos en nuestras manos a su mujer y a sus hijos. Morazán lo vio y les dijo, id a decirle a esos facciosos que mi deber primero tuve patria antes que tener hijos. Y mi deber es conquistar la plaza de San Salvador, aunque pase sobre los cadáveres de los míos. Morazán logra recobrar la plaza de San Salvador, rescata a su familia y parte rápidamente a la zona de San Pedro Perulapán, que ya estaba tomada por el ejército de Francisco Ferrara. Pero aquí en San Pedro había gente que conocía a Morazán y que lo querían. Se valieron de una treta.
treta quiere decir engaño. Y dijeron, se hicieron al lado de Ferrera. Miren, mi general, aquí tenemos comida, aquí tenemos bebida. Diga que usted ha llegado a su casa, aquí no se preocupe por nada. Todos los estancos van a repartirle la bebida a todos los soldados hondureños. Que no quede ni uno sin comer, que se llenen bien. Y también se fueron a buscar mujeres. Toda la tropa de Ferrera se convirtió esa noche en una orgía. Ellos estaban felices. En todo esto, cuando Morazán venía y entró acá, los halló borrachos. Es importante la batalla de San Pedro Pelapán, porque si se hubiera perdido la batalla de San Pedro Pelapán, hasta allí hubiera llegado todo. Ya no hubiera habido nada. Morazán lo hubieran derrotado, lo hubieran fusilado, a saber qué, ¿verdad? Pero hasta ahí hubiera terminado, porque solo San Salvador era el único que estaba como centinela, defendiendo la unión de Centroamérica. El principal foco de oposición a esa lucha seguía siendo Guatemala, y Rafael Carrera, al frente del gobierno, era un asunto pendiente para Morazán. Con un pequeño ejército de salvadoreños se dirige a Guatemala, pero allí cae víctima de una emboscada preparada por Carrera con 5.000 hombres. Morazán apenas logra escapar con vida rumbo a El Salvador. A su llegada entrega la jefatura del gobierno. Morazán no deseaba causarle ya más problemas a El Salvador. Morazán deja como constancia una nota, una carta a los notables del Salvador, muy bella, en la que dice que